Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del arte de invertir. El Fondo Monetario Internacional acaba de advertir de que debemos prepararnos para lo impensable con respecto a la guerra en Irán. Este es el mayor riesgo para la economía y la bolsa en más de 20 años. Tanto si inviertes en bolsa como si no, este vídeo te va a ser de utilidad porque nos va a afectar a todos. Hemos preparado un dossier donde os vamos a explicar la magnitud del problema, por qué es una situación o una crisis que va más allá de la subida del precio del petróleo y cómo puede ramificar en muchas direcciones. Lo que se esperaba que fuera una operación de pocos días se va a alargar a meses, según han manifestado las principales fuentes. También nos vamos a mostrar cómo podéis proteger vuestros ahorros e incluso beneficiaros de la situación actual, porque hay muchas empresas o compañías que se están beneficiando de esta situación y que todavía no han comenzado a subir en bolsa. Con lo cual vamos a comenzar este vídeo de hoy. Los riesgos para la economía global son enormes. Aquí podéis ver el mapa de ataques de las dos partes en las zonas de Irán y también las principales bases de Estados Unidos en torno a Oriente Medio. Y este mismo viernes nos levantamos con la noticia de que Estados Unidos había atacado la isla de Karg, que es la principal fuente exportadora de Irán de petróleo. Irán ha dicho que en respuesta va a atacar otras infraestructuras clave para el precio del petróleo, además del cierre efectivo del famoso estrecho de Hormuz, donde pasa el 22% del total del petróleo que se comercia en el mundo y más del 20% de la producción total de gas natural. Literalmente, si este cierre de Hormuz dura más de una semana o 2 semanas, la subida que va a haber en el precio del petróleo puede ser histórica, dado que nunca se había eliminado tanto petróleo del sistema. Aquí tenéis la noticia del FMI de cómo advierte de que debemos prepararnos para situaciones bastante extremas con respecto a lo que está sucediendo en Irán. Este gráfico es muy importante. Muestra en tiempo real el número de petroleros que están consiguiendo pasar por el estrecho de Hormuz. Veis aquí cómo esto ha colapsado literalmente a cero. Por más que salen las noticias de ha pasado este, ha pasado el otro, estos son datos reales. Y vemos como desde final de febrero habitualmente pasaban 60 al día y esto se ha desplomado a cero. En respuesta a los ataques a la isla de Karg, que está aquí, los aliados de Irán han amenazado ahora además con cerrar el estrecho de Bab al-Mandab, donde pasa gran parte, no tanto petróleo, pero sí buena parte del comercio internacional, porque es una ruta que une Asia con Europa o potencialmente luego Estados Unidos, lo cual añadiría otro problema adicional a lo grave que está siendo la situación del cierre del estrecho de Hormuz. Antes de entrar en detalles para que comprendamos por qué es una crisis que va más allá del problema del petróleo, Howard Marks, probablemente uno de los inversores más legendarios, el cual incluso Warren Buffett ha dicho que hay que tener muy en cuenta todas las recomendaciones que hace, ha dicho lo siguiente: ante un nuevo riesgo, los inversores tienden al principio a minimizar sus posibles efectos. Sin embargo, en una segunda fase, cuando ya es evidente el problema, ahora estamos en esta primera fase, en la segunda fase los inversores sobrereaccionan a este nuevo riesgo magnificando su efecto en el precio de los activos cotizados en bolsa. Esto lo vimos en la crisis del 2020 con el famoso bicho, donde el 20 de febrero ya la Organización Internacional de la Salud declaró emergencia global y vemos que los mercados empezaron a corregir un poco, pero luego incluso rebotaron las 2 semanas siguientes, hasta que ya el 3 de marzo era demasiado tarde y se desplomó todo, probablemente en esa segunda fase que dice Howard Marks, donde magnificaron el problema real, porque no era para tanto la caída que hubo en algunos índices de hasta el 30 o el 40%, lo cual creó oportunidades de compra históricas. Y puede que se viva este mismo patrón en la actualidad, dependiendo de cuánto se alargue. Si esto se alarga más de 2 o 3 semanas, vamos a ver precios de la energía elevadísimos con las consecuentes ramificaciones en inflación, tipos de interés, precios en bolsa, desempleo, menor crecimiento económico, una serie de cosas bastante negativas. Y este suele ser el patrón habitual. Aquí podemos ver esta caída, como al principio hubo esta primera caída inicial, un rebote, y luego de repente se sobrereaccionó en los mercados y en la economía. Aquí podemos ver cómo el Standard & Poor's 500 ha bajado, pero apenas lleva un 1% de bajada, el viernes casi un 2% en total acumulado en el año, pero nada
que digamos que uno lo miraría desde fuera y diría, pues bueno, es movimiento habitual de los mercados, como que están descontando de que esto pues no va a ir a más o que se va a solucionar pues en una semana, porque la situación es bastante drástica con respecto al tema del suministro del petróleo. Ahora vamos a ver en contra de la creencia generalizada y vais a aprender mucho con este vídeo. En primer lugar, vamos a ver por qué es esa crisis que va más allá del problema del petróleo. Segundo, cómo de grande es el problema y vamos a cuantificar cómo puede afectar a la economía y a los mercados o a la bolsa. Sectores beneficiados y perjudicados de esta situación. Ejemplos de acciones interesantes para esta clase de entorno, porque no todas se van a ver perjudicadas y hay algunas muy interesantes que les puede beneficiar la situación y que se crean situaciones asimétricas, porque apenas han subido, pero les podría beneficiar si se alarga la situación. Y también vamos a ver un posible escenario, aplicando la lógica, de lo que puede suceder con mayor probabilidad los próximos 2 o 3 meses en los mercados. El petróleo decide todo, sobre todo ahora la economía mundial. Una subida del petróleo va a generar más inflación y tipos de interés más alto, con lo cual lleva a desempleo y recesión económica. Ya vimos lo que pasó en el año 2022 con el problema de Ucrania. Petróleo $120, oleada de inflación donde se vieron tipos de inflación de doble dígito, el 10%, subida enorme de tipos de interés para frenar la situación y parón económico, bajadas en bolsa y la típica cascada. Esto también pasó en los años 70 con ese mismo problema del petróleo y de la energía a un nivel extremo como estamos viviendo en la actualidad. De hecho, aquí podemos ver en octubre del año 73, en el primer shock que hubo del petróleo por el famoso oil embargo, donde los países de Oriente Medio, para perjudicar a Estados Unidos, cortaron su producción y su suministro a Estados Unidos y el barril de petróleo pasó de $3 a 12. Esta gráfica muestra la enorme inflación que se generó. Pasamos de niveles de inflación, como estamos ahora, del 3%, que es lo habitual de la economía, a niveles de casi el 12% de inflación. Y en el año 79 hubo otra segunda oleada, donde el barril pasó de $13 a 39. Y luego esto obviamente se corrigió, porque al final el suministro y no puede durar estas situaciones indefinidamente, pero el daño que se genera en estos periodos es enorme. Lo curioso, esta flecha que os pongo aquí, y es la pregunta que os hacía al principio del vídeo, ¿están siendo los inversores y los mercados demasiado complacientes con respecto al problema? En octubre, esta flecha aquí roja, y esto es el índice Dow Jones, no, perdón, el S&P 500, ¿vale? En esos años de esa crisis primera de petróleo. Vemos como en octubre, cuando ya era evidente esa falta de suministro, los mercados apenas habían bajado, estaban a un nivel de 120 y vemos que estaban en 110, un poco como en la actualidad. ¿Cuándo vinieron las caídas grandes? Quizás a partir de febrero del año 74, o sea, tardó 5 meses el mercado y le dio tiempo a los inversores de más de 5 meses para ajustar sus carteras antes de la caída y entrar en esta segunda fase que decía Howard Marks. Ahora estamos aquí en esta primera fase, donde todavía la gente pues lo ignora, dice, bueno, se solucionará, como todas las cosas que han pasado últimamente, hasta que luego viene de golpe. Por eso también hay que ir monitorizando la situación y los inversores están muy pendientes de las noticias. Se estima que por cada $10 que sube el barril de Brent o el de Texas, aumenta la inflación en Europa un 0,5% y en Estados Unidos un 0,3% porque son menos dependientes de energía extranjera. Esto significa que el petróleo que estaba hace nada en $60 y ahora está en 100, ha subido en $40. Esto significa un 2% más de la inflación en la zona euro. Con lo cual, si los tipos de interés en la zona euro están al 2, podrían subir al 4, que fue casi el máximo que alcanzamos en el pico de tipos de interés del 2022, con los problemas que ya mencionamos. Y esto solo es el inicio. Todavía no se han empezado a sentir los efectos reales para que seamos conscientes del problema. Hay diferentes noticias estas de Forbes donde el precio del barril podría llegar fácilmente a $200, cosa que parece impensable, pero no es tan impensable con los datos que os voy a mostrar a continuación. Qatar también ha advertido de que si se alarga la situación, el problema de esta guerra podría arrastrar a todas las economías globales. Qatar, por la situación de la guerra, ha detenido
a literalmente cero las exportaciones de gas natural porque no es seguro, o sea, tienen que proteger sus instalaciones. Y esto ya tiene los efectos inmediatos en Europa, que somos gran dependiente del gas natural de Qatar. Se ha ido el precio del gas desde 32 euros hasta 51 euros en cuestión de días solo con el anuncio, pero ahora falta que se sienta realmente. Y esto además lo une al problema de la falta de recursos energéticos por los problemas con Rusia, que ya eran graves durante los últimos años. Con respecto a la magnitud del problema actual y de lo que nos estamos enfrentando, tenemos que tener en cuenta que la economía ya se está ralentizando. Hace 2 días se revisó el crecimiento de Estados Unidos del cuarto trimestre de 2025 a tan solo el 0,7%, cuando venía de crecer a niveles del 4% la economía, con lo cual en un solo trimestre es una ralentización bastante significativa. Y esta tabla es la clave para entender cómo puede evolucionar el problema. ¿Os acordáis el famoso oil embargo que os hemos dicho antes, en el año 73, que produjo esa subida súbita? Tan solo se eliminaron una producción equivalente a 4 millones de barriles de petróleo. Sí que es verdad que en esa época el consumo mundial era de 50 millones de barriles diarios consume. Ahora mismo el mundo está consumiendo, porque ha crecido, obviamente, más de 100 millones de barriles al día. Estaremos hablando de eliminar el 20% del suministro. En esa época, eliminando solo el 9%, el petróleo se multiplicó por 4 veces, para que seamos conscientes. La guerra de Rusia y Ucrania, que hizo que el petróleo pasara de 60 a 120, estamos hablando de que tan solo se eliminaron, se estima, entre 1 y 3 millones de barriles de producción al día, porque no era tan significativo, y además ese petróleo acababa fluyendo vía Asia hacia otros mercados, pero aquí no, básicamente no hay oleoductos que permitan sacar todo el petróleo que hay, y aunque se construyeran, estaríamos hablando de décadas para completar todos esos procesos y dejar de ser dependientes del estrecho de Hormuz. Entonces, aquí vemos, como en el 73 lo que decíamos, se consumían 56 millones, para que tengamos en cuenta la magnitud de cuánto petróleo se estaría eliminando del problema, y con la correspondiente subida en los dos crisis de petróleo que hubo, y esto generó una década perdida en los mercados, con caídas muy significativas en los mercados del 40%, una inflación enorme, tipos de interés altos y básicamente pues 12, 14 años perdidos en las inversiones. El precio del barril ya está subiendo. Esto es en la crisis de Rusia. Podemos ver como desde que inició al principio del 2022, que estaba en 60, pues se fue a 120, eliminando apenas un 2 o un 3% de la producción global. Quiero que os fijéis en este gráfico porque es muy interesante. Aquí en 2014, esta bajada que hubo, porque esto también funciona en el signo opuesto, esto fue porque Arabia Saudí añadió al mercado 5 millones de barriles de petróleo, añadió casi un 5% de la producción, más lo que se estaba produciendo en Estados Unidos por el famoso shale oil, con esa explosión de productividad que hubo, y simplemente el añadir un 5% al mercado provocó una enorme caída del barril de petróleo de $100 a 30, y esto provocó una bonanza y una prosperidad económica que duró hasta 2022 de bajísimos tipos de interés que afectan también, para los que invirtáis en el sector inmobiliario, beneficiaron mucho durante estos últimos años, provocó una época de baja inflación, de subidas en bolsa, pues un entorno muy positivo porque el mundo, digamos, que está, entre comillas, por así decirlo, corto de petróleo y le benefician unos precios de la energía bajos. ¿Es posible ver el petróleo a $200? Totalmente posible. El mercado al principio lo que hizo fue minimizar el problema. De hecho, Estados Unidos el mismo lunes de la intervención salió diciendo como que esto ya estaba casi acabado la guerra, que no nos preocupemos, que si vamos a liberar las reservas de petróleo para estabilizar y suplementar el desabastecimiento que hay, y el mercado abrió en 112 y con eso consiguió bajarlo a 80, pero ya eso ya no funciona y está volviendo a subir. Aquí esto es 90, pero el otro día ya el viernes cerró en 102. Y hay esfuerzos para calmar al mercado, como este anuncio famoso de que se van a liberar de las reservas estratégicas 400 millones de barriles. Esto
para que lo pongamos en contexto, es lo que consume el mundo en tan solo 4 días. Para que nos hagamos una idea. Sí que es verdad que otras zonas del mundo siguen abasteciendo y esto se va a distribuir, por lo menos en aproximadamente 20 días durarían estas reservas, más o menos con lo que se estima, ¿vale? Porque si eliminamos un 20% del mercado, pues no se consumen todo ese extra de reservas, pero que esto al final no hace nada. Es como decir, voy a hacer subir el nivel del mar echando un cubo de agua en el mar. No va a cambiar nada. Pero los mercados de momento les consiguieron calmar una semana y ignorar un poco el problema real, que es clave para las próximas 2 o 3 semanas. Aquí vemos la dependencia de diferentes zonas geográficas. ¿Por qué la bolsa de Corea fue la que más bajó? Porque es una de las que más depende del petróleo de Hormuz, de hecho el 65%, o la bolsa de Japón, donde se vieron volatilidades muy grandes. Sin embargo, la bolsa europea y de Estados Unidos han resistido mucho mejor porque dependen un poco menos, pero esto es a corto plazo, porque el mercado del petróleo es a nivel global y nos acabará afectando si esto se alarga más de 2 semanas. El mercado de fertilizantes, del cual se habla muy poco, y el precio de los alimentos, es el otro gran afectado de esta situación y probablemente más que el petróleo. O sea, la situación aquí es crítica con el tema de los fertilizantes. Aquí hay un artículo de Bloomberg que le titulaban como una crisis nunca vista en el mercado de los fertilizantes, tanto los fertilizantes basados en nitrógeno, en amoníaco o en urea. Se estima que el 92% del suministro global de sulfuros para hacer los fertilizantes, porque el sulfuro es un subproducto de la producción y el refinado del petróleo y del gas, vienen de los países del Golfo. Y eso ha hecho que los diferentes índices de fertilizantes comenzaran el año en 400 y la urea, por ejemplo, está ya en niveles de 600, con subidas del 50%. Sin embargo, las 4 principales compañías de fertilizantes tampoco han subido mucho. Si vemos aquí desde el 26 de marzo, Nutrien está en 75 y se ha ido a 80. Estas compañías, el problema que tienen es que son empresas fertilizantes globales y pueden ver disrupción en algunas de sus plantas para abastecerse de estos suministros. Pero es bastante curioso y el mercado está demostrando esa complacencia. O CF Industries también es una de las más potentes y además, aunque no les acabe beneficiando la situación actual, ya de entrada cotizaban a valoraciones muy bajas, por debajo de su media histórica de tan solo 10, 12 veces beneficios. Algunas han subido ya un poquito a 15, pero muy por debajo de la media o más baratas de lo que cotiza el SP500, que está en más de 23 veces beneficios. Mosaic es otra de las principales y CVR Partners. Sin embargo, si os quedéis hasta el final del vídeo, vais a descubrir una compañía de fertilizantes con su propio abastecimiento que está integrada verticalmente en Estados Unidos, tiene las minas para extraer los minerales para el fertilizante, su propio abastecimiento de energía y su propio consumo de agricultores locales, con lo cual está más aislada del problema que estas otras compañías, que aún así les sigue beneficiando y por eso están subiendo en bolsa, pero lo curioso es que además esta compañía está a la mitad de valoración que esas y sin deuda, y creo que os va a sorprender lo complaciente que está siendo el mercado, lo que os decíamos con respecto a estas situaciones, y os va a ayudar a aprender más acerca de este sector que es muy interesante, aparte de otras compañías que vamos a ver muy interesantes relacionadas con estos sectores del conflicto. Hablando de los sectores perjudicados, obviamente, los bonos a largo plazo, sería terrible el efecto si esto se alarga más de 2 o 3 semanas. Como ya vimos en el 2022, con caídas muy grandes, donde la gente piensa que está segura, que todo va a estar tranquilo, pues resulta que si hay un pico de inflación, la gente van a bajar mucho el valor de estos bonos. O el valor del dinero en general, de tenerlo en un depósito en plazo fijo. Tú sí vas a seguir viendo que tienes en la cuenta tus 10.000 euros, 100.000, 50.000, pero el poder de compra va a ser mucho menor. La bolsa en general se vería muy resentida, ya lo vimos en los años 70, en 2022, y eso que la subida, potencialmente el riesgo es mucho más grande. Empresas de baja calidad que no puedan trasladar a sus clientes la subida de precios, como vimos también en 2022, o las altas valoraciones, porque al subir los tipos de interés, la tasa de descuento aumenta, con lo cual las empresas que cotizan a los múltiplos más altos, en las que hay más euforia, las que más recientemente han subido en bolsa, pues serían las que más bajarían.
y por supuesto todo el sector de aerolíneas, turismo, aeropuertos, de hecho ya ha comenzado a bajar. Lo que pasa es que son todavía muy leves las bajadas que ha habido. Y por el contrario, si vemos sectores beneficiados, tenemos obviamente las empresas de petróleo y de gas que obviamente no tengan su producción en Oriente Medio, pero hay muchas de estas cotizadas en bolsa, tanto americanas como de Canadá y alguna europea, pero sobre todo las americanas y canadienses. Sector de fertilizantes es todavía mayor el problema. Hay estudios que afirman que prácticamente el 50% de los componentes o materias primas para realizar fertilizantes están bloqueados ahora mismo. Y además estamos en la época de plantación, donde precisamente hay que usar esos fertilizantes. El oro y las materias primas. La inflación al final se traslada automáticamente y lo deberían reflejar o compañías productoras, ETFs de materias primas, que también hay muchos, de oro y demás. Empresas de defensa, obviamente, ya están subiendo, además hay previsto mucho más gasto y al final este tipo de conflictos lo que va a hacer es que los gobiernos todavía inviertan más pues, en lo que hemos visto, que Emiratos Árabes o Qatar habían hecho un buen trabajo de prepararse para este conflicto. Quizás a lo mejor ahora echarían de menos estar un pelín más preparados, pero ha sido muy buena la respuesta, con lo cual las empresas de defensa, que hay muy pocas que fabriquen todos estos sistemas antidrones, intercepción de misiles, cazas y demás, pues hay muy poquitas en el mundo que se van a ver beneficiadas. Y un sector que lo hizo bien también en los años 70 con la inflación son las aseguradoras y los bancos. Aquellos bancos que les beneficien los altos tipos de interés, siempre y cuando no haya una recesión demasiado grave, porque si no eso significaría mayor morosidad y demás, pero de momento habiendo una situación buena de desempleo, en un primer momento les podría llegar a beneficiar y hay que ir caso por caso. Aquí no es como las de petróleo que prácticamente les beneficia a todas. Y las aseguradoras también, porque el dinero que les dan los asegurados lo invierten en bonos a renta fija, a corto plazo, no a largo plazo, con lo cual la subida inmediata de tipos de interés les beneficia. Y luego también las primas de los seguros tienden a subir porque la gente lo necesita. O sea, la gente, aunque la inflación esté alta y la prima del seguro le suba, no va a decir, pues no aseguro mi vivienda, no aseguro mi automóvil, no saco mi seguro de vida. Es algo que la gente va a seguir usando aunque tenga un precio mayor y eso les beneficia mucho. Vamos a ver ejemplos de compañías interesantes relacionadas con esta situación antes de pasar a ver cómo se podría desenvolver este problema y cómo podría evolucionar, porque creo que también nos va a ayudar mucho a ver qué factores tenéis que ir siguiendo en las próximas semanas. Ahora, la apuesta que hizo Warren Buffett por el petróleo, tanto en Chevron como en Occidental, pues parece que no se ve tan ingenua. Y él obviamente no sabía que iba a haber este conflicto. Lo que sí él sabía es que el mundo sigue necesitando petróleo y que había mucha negatividad con valoraciones muy bajas. Si vamos a invertir en petróleo, porque esperamos una subida alta del petróleo, las empresas se van a beneficiar todas, pero las que más se benefician, curiosamente, son las que tienen mayores costes de producción, porque cuando el petróleo está a $70 y tu coste de producción es 60, solo ganas 10. Pero ¿qué pasa si el petróleo de 70 sube a 120 y tu coste sigue siendo de 60? Que ahora ganas $60. Has multiplicado por 6 tus beneficios. Sin embargo, el productor eficiente que cuando el petróleo estaba a 60, para poner el mismo ejemplo, cuando el petróleo estaba a 70 y a él le cuesta $30 extraer cada barril, está ganando 40. Aunque el petróleo se vaya a 120, obviamente le beneficia, pero pasa de ganar 40 a ganar 90. Ha subido, un 150%, lo cual está bien, pero es que aquí ha subido un 500%. Y ya sabéis que la bolsa es un reflejo de los beneficios empresariales. Por eso, esto lo explicaba Peter Lynch en sus libros, las empresas, ante esta subida de materias primas, es curioso que tienden a subir aquellas que o tienen costes más altos, porque les da más aire, o aquellas que están apalancadas con deuda. Lo que pasa es que eso tiene más riesgo, porque estamos introduciendo otra variable. Para eso, para comprender qué empresas de petróleo les beneficia más la subida del petróleo, tenemos que ver esta gráfica. Esto lo que nos muestra es los costes de producción por diferentes tipos de tecnologías del petróleo. Tenemos onshore, esto es el petróleo que se saca sobre tierra de Middle East. Esto es Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes o Abu Dhabi. Costes de extracción ridículos, los más bajos. Esta gente resiste casi cualquier precio, por eso les han prosperado tanto a nivel económico. Luego hay cosas como, por ejemplo,
el deep water. Esto es petróleo que se saca del mar a alta profundidad. Y luego está, por ejemplo, ultra deep water. Luego está aquí el shale, que tiene costes de extracción de en torno a $60. Es ya muy alto, comparado con $40 para algunas de las tecnologías. El famoso shale de Estados Unidos. Pero luego hay otra tecnología que es la menos eficiente, que son los oil sands o las arenas de petróleo. Esto a lo mejor no habéis escuchado hablar de ellos, pero tiene unos costes de extracción elevadísimos, de prácticamente $88 el barril. Con la bajada reciente que ha habido en los últimos meses, muchos de estos campos mineros de oil sands se cierran y no se produce o no es tan rentable. Esto de las arenas del petróleo, una de las empresas, al menos dentro de esa tecnología, de las más eficientes, mejor dirigida y más integrada, es Suncor Energy. Ha empezado a subir, pero poco en relación a lo que se podría esperar. Esto, lo que se llaman las arenas bituminosas, es aquí, como veis, es una especie de arena que tiene petróleo por dentro, está como mezclado. Y esta tecnología lo que hace es que literalmente se saca a paladas el petróleo. Hay una gran excavadora que carga camiones y luego se le hace un proceso químico a esa arena que está mezclada con una especie de petróleo y eso se separa y se obtiene petróleo al fin y al cabo de todo este proceso. Como os podéis imaginar, esto es carísimo. Veis aquí que estos campos son vastísimos, hay que manejar toneladas y toneladas. Es un proceso realmente complejo, por eso el coste de extracción es tan alto. Pero si el petróleo sube de forma decidida, cambia mucho la situación para Suncor Energy o otros productores de los famosos oil sands. Esto solo se da en Canadá, con lo cual estas empresas pueden exportar tranquilamente, no les afecta el estrecho de Hormuz, sino que les beneficia, de hecho. La compañía produce más de 800.000 barriles. Además tiene su propia capacidad de refinado para 460.000 barriles diarios. Y además también tiene la distribución a través de gasolineras, con más de 560.000 barriles diarios que distribuye a través de sus gasolineras. Es lo que se llama un productor integrado totalmente. Tiene además una de las reservas conocidas más largas, para más de 25 años, y además esto va aumentando cada año, porque hay tantos oil sands, es una de las partes buenas que tiene, que hay tantísimos terrenos en los que se podría sacar esto, que estas reservas cada año le van aumentando a la compañía. Y en el último año, con el precio súper deprimido del petróleo, la empresa generó un cash flow de $13 billones y unos beneficios netos de $7.000 millones. Y el mercado actualmente la está valorando pues en apenas 10 veces beneficios, que es lo habitual para estas compañías. Por eso os digo que el mercado está siendo muy complaciente, porque esto no está reflejando que el precio del barril de Brent ya está en más de $100, no está en 60, y esto cambia totalmente la película para empresas de los oil sands como Suncor. Además es una empresa que trata bien al accionista, que invierte en crecer, invierte en dividendos, el dinero que le sobra está comprometido a hacer recompras de acciones, tiene un bajo nivel de endeudamiento, bueno, pues bien dirigido en general. Y además ha hecho un esfuerzo estos años para reducir sus costes de extracción o sus break-even. Desde $43 el barril de 53 a $43 el barril. Aquí podemos ver cómo con el barril a $75, en 2026 planea generar unos beneficios de 9 billion y la empresa está capitalizando aproximadamente 70 billion, con lo cual esto ya estaría cotizando a 8 veces beneficios. Lo habitual para estas compañías sería 12, ¿vale? Pero esto no es ni de lejos el escenario que podemos llegar a ver en los mercados o lo que pueden llegar a generar. Aquí vemos como la empresa, además, como piensa que las acciones están baratas, ha estado recomprando consistentemente sus acciones para que haya cada vez menos en circulación. Y lo que tenéis que ver al invertir en estas compañías de petróleo es la sensibilidad a la subida de precios del petróleo. Y esto os lo dice las propias compañías. Aquí vemos cómo si el barril de Texas se va a $90, la compañía gana esta barrita que sale aquí en 2026 este año. Va a ganar $17 por acción. Y como hemos visto al principio, a ver si os vuelvo aquí, cotiza a 58 en la bolsa de Nueva York, porque la empresa reporta en dólares americanos y tienes que compararlo. Entonces, estaría cotizando aproximadamente a solo 3 veces beneficios, para que nos hagamos una idea, lo cual la rentabilidad para el accionista pues sería muy elevada. En ese escenario de petróleo a $90, que incluso hay fuentes que afirmaban que incluso sin el conflicto de Irán y demás,
en los próximos años, con la escasez de petróleo que se espera, se podría llegar a alcanzar ese nivel de forma sostenida. La empresa, las suposiciones que tenía para este año 2026 es que el petróleo pues iba a estar a $62. Dijo, bueno, pues sigue muy deprimido el precio, pues está ahí. Sin embargo, por cada dólar que sube el barril de Texas o de Brent, es más o menos similar, la empresa pasa a ganar 200 millones más. Esto implica que si el petróleo está a $62, que ha subido 30 veces, ¿vale? Significa que la empresa puede ganar 6.000 millones extra, lo cual implica que simplemente con esta subida que ha habido ya, la valoración baja de 10 veces beneficios a solo 5 veces estos beneficios, ¿vale? Y obviamente los inversores poco a poco, si la situación se pone difícil las próximas semanas, pues irán a buscar este tipo de compañías. A medida que vaya publicando resultados, la gente va a ver ese apalancamiento que tiene hacia esa subida de petróleo. Otro sector muy interesante, aparte del fertilizantes que hemos visto antes y que vamos a ver en una compañía actualmente, es el sector de la defensa. Aquí tenéis las principales compañías cotizadas en Estados Unidos y que tienen más ingresos derivados de contratos con defensa. La principal es Lockheed Martin, muy interesante, está más barata que el S&P 500, la media de la bolsa está a 23 veces beneficios, esta compañía ahora mismo está a 20 veces beneficios y los próximos años, tanto por el tema de Ucrania, Oriente Medio y otros conflictos, se espera que siga con una producción muy alta. Lockheed Martin hace los famosos cazas F-35 que hemos visto, Northrop Grumman hace los famosos cazas espía B-2 que habréis visto estos días en las noticias, y a continuación vamos a ver RTX, que es muy interesante. General Dynamics hace los, entre otras muchas cosas, ¿vale? Misiles y demás, pero también los famosos submarinos nucleares que han acabado un poco con la mayor parte de la marina de Irán, y estas son las principales americanas. Si sois inversores en Europa, tenéis Rheinmetall, Leonardo, Thales, Saab, Dassault Aviación con los famosos Rafale, los cazas de intercepción que también han hecho un buen trabajo interceptando misiles y demás en Oriente Medio, Airbus también con la fabricación de los Eurofighter y demás, o empresas que fabrican otro tipo de componentes y que, como veis aquí, pues llevan subidas acumuladas bastante grandes. Además, hay un objetivo en la Unión Europea de llegar al 2% del PIB de gasto en defensa y vemos que en la actualidad estamos por encima del 1 y pico, con lo cual, aunque la situación actual no cambiase mucho, hay un objetivo de aumentar ese gasto en defensa de forma significativa. Para invertir en defensa podéis decir, oye, pues selecciono compañías que podéis tener mejor rendimiento o compro ETFs de defensa. En Estados Unidos es fácil de encontrar mediante Google. En Europa hay uno muy interesante que ha tenido un rendimiento muy bueno, que es este de Van Eck, que es Defense UCITS ETF. UCITS es que se ajusta a la normativa europea de fondos de inversión y demás, pero vemos desde que se lanzó en $100, pues ya cotiza casi en 350. En estos años ha tenido una subida estratosférica. Y si la situación se alarga, pues el gasto en defensa es probable que siga aumentando y estas empresas lo reflejan. Aquí podéis ver las principales compañías que tiene, que son las que hemos visto antes, que son SAF para la fabricación de cazas, Leonardo, Thales, RTX. Vamos a analizar la principal inversión que tiene este ETF de compañías de defensa. Tiene Palantir, curiosamente, o Leidos, que también son contratista del gobierno, más para suministros y tareas complementarias de cadena logística, pero muy interesante. RTX, como vemos aquí, durante el último año ha subido bastante y tiene una gráfica bastante lineal. Y si habéis estado viendo los famosos sistemas de intercepción de misiles y drones en las noticias, RTX fabrica algunos de estos sistemas de intercepción o de misiles de largo alcance. Estos son los famosos Tomahawk, que han sido claves pues en casi cada enfrentamiento que ha tenido Estados Unidos en cada una de las batallas, con lo cual el gobierno va a seguir gastando mucho en esta clase de defensas. En los últimos resultados, la compañía publicó un crecimiento del 11% y, sobre todo lo más importante, la cartera de pedidos aumentó más. Por eso la gente está bastante positiva con la compañía, porque cuando tu cartera de pedidos crece más de lo que está creciendo las ventas, es que a futuro se va a acelerar ese crecimiento de la compañía. Tiene diferentes líneas de negocio. Tiene, por ejemplo, la línea de negocio de Pratt & Whitney, que es algunos de los motores de aviación y de turbinas más avanzados del mundo,
que suministra tanto a clientes comerciales pero como clientes de defensa. Por ejemplo, los famosos cazas F-35 llevan motores de RTX. Tiene los sistemas de misiles más avanzados. Tienen también de inteligencia y seguridad aeroespacial. Y Collins Aerospace, esta compañía es una de las líderes mundiales en sistemas de aviónica y de control de aeronaves, tanto civiles pero de defensa. Con lo cual la empresa se beneficia mucho en todas sus líneas de ese gasto en defensa. Sin embargo, pues el mercado ya lo conoce y Lockheed Martin está un poquito más barato, también es muy similar y las perspectivas de crecimiento son bastante buenas. General Dynamics está a 21 veces beneficios y RTX está un poquito más por encima de la media de los índices por ese mayor perfil de crecimiento. Antes de pasar a ver esa compañía de fertilizantes tan interesantes que hemos visto antes y para que aprendáis más del sector, he hecho un escenario de cómo puede evolucionar la situación, ¿vale? Aquí es muy difícil tener la bolita mágica, pero podemos aplicar la lógica un poco. Estados Unidos, de momento están tranquilos, hay mensajes de, bueno, cuando el petróleo sube, como veis aquí, el señor del pelo amarillo, que no podemos tampoco mencionar en YouTube, pues dice que está bien que las compañías americanas ganen mucho dinero con el petróleo alto, pero esto, en cuanto el petróleo empieza a pasar de $100, se acercan las reelecciones, los mercados, porque ellos se fijan mucho en los mercados, empiezan a corregir con fuerza porque vean un precio de $100 sostenido y esto no es positivo, pues van a cambiar el discurso. Hasta ahora mismo, pues como, bueno, no se siente, todavía no, la realidad que hablábamos antes, lo tendemos a ignorar como el ser humano, porque es así la mentalidad del ser humano, de decir, bueno, se oye que hay un poco de fuego por allí, pero bueno, yo estoy aquí tranquilo en mi casa, pero cuando ya te has rodeado el fuego, ya tiendes a sobrereaccionar y tomar otra clase de medidas. Empieza a haber mensajes, estas noticias del Jazeera, donde el nuevo presidente de Irán hablaba de que si les garantizan que les van a reparar el daño y una garantía de que no les atacarán en el futuro, que se podrían sentar a negociar, bueno, pues son ya mensajes, bueno, bastante interesantes, como diciendo, nos está empezando a molestar el daño que nos están infligiendo y no vemos una salida difícil. De hecho, si vemos los ataques que ha realizado Irán, es como a la desesperada, de decir, dispara a todos mis vecinos, no concentran los ataques en un solo lugar, y están buscando más el tema mediático, con todo lo que hemos visto del tráfico, del caos aéreo, tema de petróleo, más que intentar defenderse de un conflicto que saben que a largo plazo no pueden ganar. Por eso, en cuanto el petróleo subió a 115, Estados Unidos hizo esta conferencia de emergencia donde dijeron, no, prácticamente ya no hay nada más que bombardear, la guerra está prácticamente acabada, y esto pues no es así, porque al final se han comprometido a acabar con la situación. Sería un fallo de decir, oye, pues me voy sin conseguir nada y hay que ver cómo desescala la situación. Pero petróleo alto pues equivale a que se empezarán a tomar medidas. Y eso es probable que suceda, como he visto antes, cuando se acaben las reservas estratégicas estas que han liberado, que hemos dicho que van a durar máximo 20 días, puede suministrar al mercado global, o 15 días como máximo. En el momento que se acaben esas reservas estratégicas, el precio del petróleo va a subir con fuerza. Ya está subiendo estos días e incluso el mercado a veces tiende, en cuanto pasa un poco la volatilidad inicial, tiende a adelantarse a esos acontecimientos y empezar a reflejarlo muy pronto. El petróleo es muy fácil que si se alarga la situación suba por encima de $120, 150, muy fácil, en cuestión de 2 o 3 jornadas difíciles. Eso va a empezar a haber una volatilidad muy grande en los mercados y sobre todo bajadas muy grandes. Ya vimos el otro día la enorme subida que tuvo el Euribor, el coste de las hipotecas y el precio del dinero, que lo refleja en tiempo real con ese primer shock del petróleo. Eso va a empezar a tener consecuencias, se van a empezar a escuchar mensajes de, oye, cuidado con lo que pasó en los años 70, que nos generó 10 años perdidos en bolsa y en la economía, tenemos que ganar las elecciones. Y a nadie le interesa esta situación por un país que mucha gente a lo mejor no sabía ni situar en el mapa del votante medio de Estados Unidos. Entonces, ahí es cuando llegamos a la cuarta fase de mensajes de alto el fuego, desescalada, estancamiento, situaciones un poco también como lo pasó en Ucrania y Rusia, que aunque sigue el conflicto ahí, pero no es tan latente, se han establecido muy bien las posiciones y no avanza, pero habría mensajes
que obviamente harían rebotar muchísimo el mercado y bajar con fuerza pues las materias primas, el petróleo o acciones que habían subido al calor de estas cosas, ¿vale? Lo importante es decir, oye, yo tengo inversiones que incluso aunque no suceda ese escenario de un petróleo alto, lo van a hacer bien, son compañías que están baratas, no tienen mucha deuda, una cartera diversificada, pues debería funcionar a largo plazo. Con lo cual es muy importante que no entréis en pánico, que sigáis bien las noticias y que al final esto es un problema causado por el ser humano, con lo cual el ser humano lo puede revertir. Hay otras cosas que pueden ser más problemáticas, como lo que pasó en 2020 o la crisis del año 2008, donde lo causó el ser humano, pero luego ramificó en tantas cosas que era imposible pararlo y hubo o sucedieron los eventos que acabaron sucediendo. Lo que pasa es que aquí revertir la situación puede ser más sencilla potencialmente de lo que imaginamos. Pero cuidado porque los shocks de inflación, como he visto en los años 70, aunque luego se añadió ese petróleo que se retiró del mercado, un shock de inflación, cuando la inflación sale, se va ramificando a muchas partes de la economía y te dura 2 o 3 años. Y en los años 70 el problema que hubo también es que hubo 2 shocks de inflación por los 2 oil embargos que hubo con las tensiones en Oriente Medio. Antes de ver o continuar viendo estas compañías, recordad que no son recomendaciones de compra, lo que queremos que aprendáis es con casos reales de lo que está sucediendo en el mercado y qué mejor que hacerlo con cosas que están sucediendo en la actualidad, ¿de acuerdo? Entonces no tenéis que replicar esto ni copiar las inversiones que yo haga, además lo hemos explicado algunas veces, invertimos con un fondo de inversión, si yo fuera inversor privado, con una cartera más pequeña, como haríamos, y es la filosofía del canal, como inversores en vuestra situación podéis tener rendimientos muchísimo más altos invirtiendo, o yo invertiría en compañías en algunas días diferentes porque tienen menos liquidez y puedes acceder a ellas y de esa forma podéis tener mucho más rendimiento con menos riesgo, incluso con menos esfuerzo, ¿vale? Entonces las opiniones que tengamos son nuestras subjetivas y no tienen por qué cumplirse. Esta compañía es Itafos, ¿vale? Esta compañía de fertilizantes regional de Estados Unidos. Es una compañía que os marco aquí en enero. Ya sabéis que todos los meses con los alumnos de la escuela hacemos casos prácticos donde vemos casos de compañías para aprender de diferentes sectores, de cómo valorar negocios, cómo analizarlos, cómo encontrar la información. Y estuvimos viendo el caso de Itafos porque era muy interesante cuando estaba solo a $3, porque no dependía tampoco de que subiera el precio de los fertilizantes, porque apenas estaba cotizando a 4 veces beneficios sin deuda. Una compañía líder y con unos costes de producción de fertilizantes de los más bajos del mundo, porque está integrada verticalmente en Estados Unidos, solo que es un poco desconocida porque era una empresa pequeña que capitalizaba en el entorno de $500 millones, una cosa así, y cotizaba en un mercado de Canadá. Últimamente ha subido, ahora está en 4,30, una cosa así, ha subido casi un 40% desde entonces. Esta compañía tiene su principal planta en Conda, en el estado de Idaho, que además es un estado bastante friendly para la minería o estos procesos industriales. Además, pone aquí, es una locación estratégica con múltiples opciones para entregar estos fertilizantes a toda la cadena de todo lo que es la América profunda de agricultura, donde se consumen estos fertilizantes. Y la compañía está integrada verticalmente. Tiene las minas de fosfato, tiene abastecimiento barato de gas natural, que son los 2 principales componentes para fabricar fertilizantes, además del ácido sulfúrico, que también se puede suministrar localmente. Debido a la enorme industria de petróleo y de gas, esos subproductos, pues lo tiene todo. Tiene el gas natural, los subproductos del petróleo y gas con el ácido sulfúrico, y tiene también la compañía las minas de producción de fosfatos, con lo cual lo tiene todo integrado verticalmente para beneficiarse de la subida del precio del fertilizante, pero no depender de estas regiones tan afectadas, ¿vale? Este gráfico es muy importante. Este gráfico muestra cómo se producen los diferentes tipos de fertilizantes. Aquí veréis que hay fertilizantes. La empresa produce el famoso MAP o DAP, que es diamonio, fosfato, bueno, se le conoce como MAP o DAP. Luego está la urea, que esto es lo que veis en las noticias, la amonia, el UAN, que también es otro tipo de fertilizante. Tenéis aquí el MOP, que está basado en el potasio. Bueno, hay diferentes procesos. La cuestión es que aquí, en lo que hace Itafos, toma la roca del fosfato, se le hace un proceso químico con ácido sulfúrico, que la compañía también tiene las plantas para hacer estos procesos químicos,
Y con la amonia y esto con un gasto alto también de gas natural para el proceso de transformación requiere un aporte de energía importante, pues produces el fertilizante. Entonces, aquí vemos, esto está sacado de ChatGPT, pero podéis buscar en otras fuentes. Oriente Medio, pone aquí, es una de las principales regiones productoras de azufre del mundo. El 45% del suministro mundial se origina en esta región, pero con el estrecho de Hormuz cerrado, pues esto es muy difícil de transportar. Entonces, a productores globales de fertilizantes les sigue beneficiando la situación, lo que pasa es que hay mucha incertidumbre de si tan siquiera se van a poder abastecer. Además, en Estados Unidos la producción local de azufre y de fosfatos y de fertilizantes, como veis aquí, sobre todo de fertilizantes basados en fosfatos, ha bajado muchísimo durante los últimos años. Esto se había suplementado con exportaciones baratas que hace China a Estados Unidos. Sin embargo, vemos aquí que han bajado últimamente las exportaciones. ¿Por qué? Porque la economía de China cada vez es más grande y necesitan consumir internamente más fertilizante. Y además, en la situación actual, China no va a exportar nada porque lo va a consumir todo internamente, con lo cual a los productores locales de Estados Unidos pues les debería beneficiar, igual que a CF Industries, Mosaic y Nutrien, todas se ven beneficiadas de este proceso. Esta compañía además tenía mucha deuda en 2021 por un proceso de reestructuración que había venido, ha venido una nueva directiva, hay un private equity que posee el 66% de las acciones, también se hablaba de que en algún momento van a querer salir o monetizar su participación, porque este es un activo muy interesante que para una gran compañía de fertilizantes pues le podría venir muy bien, porque estas otras compañías capitalizan más de 20.000 millones y esta empresa capitaliza 0,5 billions, con lo cual pues les puede ser muy interesante. Y ha hecho un proceso de optimización donde ha eliminado toda la deuda. Estas otras compañías más grandes, CF Industries, Mosaic, todas tienen bastante deuda y esta compañía está libre de deuda. Por eso últimamente ha empezado a repartir dividendos especiales para remunerar al accionista por los beneficios que está generando y porque no necesita repagar esa deuda. Aquí vemos respecto a Nutrien o Mosaic, vemos como la compañía tiene una utilización de prácticamente siempre el 100% de sus plantas, porque tiene tanta demanda y tanta ventaja a nivel de costes de producción que la utilización es muy alta. Y también los márgenes de beneficio son los más altos. A pesar de que Nutrien o Mosaic son compañías más grandes, esta compañía está en una situación privilegiada. Y además hoy en día, por las reglas medioambientales, es imposible que te den un permiso en Estados Unidos para hacer este tipo de minas si no tenías una concesión previa por el impacto medioambiental que tienen. Por eso la producción que hemos visto antes en Estados Unidos también ha bajado mucho porque nos están dando licencias nuevas y aquí vamos a poder ver ese carácter líder de la empresa. Sin embargo, lo que os digo siempre, con inversores privados, esta compañía por ejemplo era muy líquida para invertir en un fondo, sobre todo en el tamaño que estamos ahora en True Value, en toda la gestora con los fondos de renta fija y tal de más de 200 millones, pues no tiene la liquidez necesaria, pero inversores privados sí. Por eso podéis acceder a esta clase de situaciones, y no es que os esté recomendando esta empresa, sino como filosofía de inversión si queréis aumentar vuestros rendimientos con menos riesgo. Podemos ver que el múltiplo de valoración es solo de 2,9 veces, comparado con Nutrien o CF Industries, todas estaban prácticamente al doble de valoración, a pesar de ser un activo más interesante. Sí que es verdad que tiene un poco el riesgo de que depende solo de un activo, pero está en una zona bastante segura. Las previsiones que había de los analistas para 2026 era que la empresa ganara unos 80 millones de dólares. Esto es muy importante. La empresa reporta en dólares, pero cotiza en dólar canadiense, con lo cual 80 millones de dólares equivale a unos 1.100 millones de dólares canadienses 80 millones de beneficio americano equivale a 110 millones de dólares canadienses. La empresa capitaliza a día de hoy unos 700 millones. Con lo cual estaría a 6 veces beneficios. Pero esto es cuando el precio del fertilizante estaba un 50% más bajo. Si sube un 50%, la empresa puede doblar tranquilamente sus beneficios o más. Estamos hablando de entre 200 y 300 millones de beneficio, lo cual generaría en un solo año pues casi la mitad de lo que capitaliza, un 40%. Son cifras que puede... si se alarga la situación. Pero aunque no se alargue, pues esto es con el precio del petróleo, incluso aquí estaba incluido que iba a bajar un poco el precio de venta de los fertilizantes. En los últimos resultados podemos ver cómo la empresa se había eliminado toda la deuda y el tercer trimestre, el último que había publicado, la empresa ya generó 200 millones de dólares.
de EBITDA. Esto en dólar canadiense son 280 millones prácticamente. Y capitaliza solo 780, creo que está así, pero bueno, apenas 2 veces y media EBITDA. Y esto es con los precios del fertilizante todavía bastante bajo. Generó un beneficio neto de 36 millones en un solo trimestre. Esto equivale a casi 200 millones. Estos serían, pues apenas que está cotizando por 4 veces beneficios. Y hemos visto antes dónde estaban el resto de compañías de fertilizantes. De hecho, aquí os he hecho una tabla de las 4 principales. Tenéis Nutrien, que no está a 4 veces beneficios, está a 17, veis aquí. Esto es pre-subida de los precios de los fertilizantes, pero bueno, es igual, porque a lo mejor Nutrien ahora realmente está a 12 veces, pero es que Itafos ha bajado a 3 o 4, ¿vale? Hay un gap enorme. Y como veis aquí, Nutrien tiene deuda. CF Industries también tiene deuda. Mosaic tiene muchísima deuda. Capitaliza 10 billion, pero tiene 15 billion de enterprise value, o sea, tiene 5.000 millones de deuda y está, curiosamente, también en múltiplos muy altos. IPI, es una compañía local, como Itafos, aislada del problema y tiene el suministro asegurado, y vemos que el mercado, como es un poco más conocida y cotiza en Estados Unidos en vez de en Canadá, que es un mercado más secundario, en Estados Unidos hay mejores inversores o es más eficiente el mercado, y vemos que la valora el mercado a múltiplos muchísimo más altos, incluso 10 veces ventas, para que os hagamos una idea. Así que espero que os haya gustado este directo. Seguramente habéis aprendido mucho y hemos tratado de cuantificar, no solo dar opiniones, sino que veáis cómo puede evolucionar la situación, qué es lo que tenéis que seguir, qué puede cambiar y cómo aprender a invertir en esta clase de entornos. Que aprendéis un nuevo sector, como habéis aprendido cómo funcionan los fertilizantes, empresas de petróleo, los oil sands, con Sancor. Entonces os agradezco si le estaréis haciendo un favor a un conocido, un amigo, compartir el vídeo, que pueda seguir aprendiendo. Si le dais like, YouTube os recomendará contenido de calidad similar, y os suscribáis al canal para seguir aprendiendo a invertir como los profesionales y sacar todo el partido que tenéis con inversores particulares, de poder aumentar vuestros rendimientos de forma significativa seleccionando vuestras propias inversiones, porque vais a tener menos riesgo y mayor retorno. Así que nada más, nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo o directo y espero que os haya gustado. Un saludo y buena inversión. Hasta luego.